Hechos 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablas. Ay, Señor, queremos poner en tus manos esta enseñanza y esta instrucción para que todos podamos ser edificados e instruidos por la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, por proveer de estos espacios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Este suceso, sin lugar a dudas, enmarca un momento clave respecto a la operación del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Hemos visto a través de todo el estudio del libro que el Espíritu Santo siempre ha estado operando tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Que toda conversión que se dio en el Antiguo Testamento fue por la operación del Espíritu Santo, así como cada conversión en el Nuevo Testamento. No podemos aceptar esa afirmación de que el Espíritu Santo solo vino a operar y a habitar en medio del pueblo a partir del Nuevo Testamento. No, mis hermanos, el Espíritu Santo siempre ha estado operando desde el inicio de la creación. Lo que cambia respecto a la iglesia neotestamentaria es la intensidad con la que esta operación es incrementada. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Antiguo Testamento es como si la llave estuviera abierta un poquito, pero luego de que Cristo asciende, ahora la llave se abre más y brota un abundante chorro de su poder. O en el Antiguo Testamento fueron una pequeña brisa suave, y en el Nuevo Testamento un torrencial poderoso, imposible de ser refrenado. Pero la operación del Espíritu Santo siempre ha estado. Y aparece acá la mención de un suceso que lamentablemente ha sido bastante mal entendido y distorsionado, como el día de Pentecostés o fiestas de las semanas. En este día, dice el texto, estaban reunidos los discípulos. Muy seguramente estaban reunidos en uno de los lugares del templo que era propicio para que se reunieran a orar y alabar al Señor. Y dice que mientras estaban reunidos, ¿qué sucedió? Vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Este lugar donde se encontraban, sea un ala del templo o sea una casa en particular donde se encontraban, facilita o se convierte en el lugar donde el Espíritu Santo hace una manifestación pública. Y dice que ¿cuál fue la forma de esta manifestación? Una violenta ráfaga de viento. Entonces lo primero que se menciona es el viento, ¿cierto? Luego dice que se aparecieron unas lenguas como de ¿qué? De fuego, viento, fuego y lenguas, ¿cierto? Como de fuego, en forma de lenguas, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresar. Este evento es el cumplimiento de una profecía que estaba establecida en Joel, que próximamente la analizaremos en nuestro libro. Pero es un evento público para mostrar la gloria de Dios tanto a judíos como gentiles. Este acto público tenía una intención: corroborar la operación especial que Dios había establecido para con su iglesia y esta nueva generación de creyentes que ahora había unido de toda parte del mundo, de toda lengua y de toda nación, para dar a conocer al Señor Jesucristo. Este evento enmarca que la operación especial de Dios ya no estaba solo en Israel como nación, ahora estaba en toda persona, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación que tuviera su fe en Cristo. Por eso la llegada del Espíritu Santo se hace de forma pública y majestuosa para que no quede la menor duda de que quien estaba actuando era el Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿qué elementos importantes tiene este suceso? Hemos aprendido que la operación del Espíritu Santo es poderosa, pero ¿poderosa para qué? ¿Qué pasó en Pentecostés? Una manifestación poderosísima del Espíritu Santo. Cuando oramos entonces por una manifestación poderosa del Espíritu Santo, ¿a cuál suceso deberíamos dirigirnos? A Pentecostés. Porque no hay en el Nuevo Testamento un evento más glorioso que esa operación pública y visible del Espíritu Santo. Así que este es un buen momento para viajar a esa escena y decir: Señor, ¿qué sucedió en Pentecostés que la iglesia hoy deba anhelar? Y veamos qué pasó en ese momento. Cuando los discípulos están reunidos, 120 discípulos aproximadamente, viene el Espíritu Santo con poder. ¿Para qué? Hemos aprendido que una operación del Espíritu Santo se da a través de la predicación. ¿Y qué sucede en la predicación? Dios, a través de la predicación, trae convicción de pecado, trae la conversión de muchas personas y pone un temor reverente sobre los hombres, en especial sobre el incrédulo, para que entienda la necesidad de buscar a Dios. ¿Y no fue esto lo que pasó en Pentecostés? La poderosa operación del Espíritu Santo trajo convicción de pecado a los que estaban allí reunidos. Fue anunciado el nombre de Cristo en diferentes idiomas y hubo un temor reverente a los hombres. Esa fue una operación gloriosa. ¿Qué queremos o por qué oramos entonces respecto a Pentecostés? Que lo que sucedió ese día siga pasando en la iglesia como ha sido prometido. ¿Qué? Que el Espíritu Santo obre con poder, trayendo convicción de pecado, haciendo eficaz la predicación del Evangelio para gloria del Señor Cristo, y que un temor reverente invada a todo aquel que escuche la palabra. ¿Y cómo sucedió? A través de 3 símbolos, ¿recuerdan? Viento, fuego e idiomas. Aunque la palabra que aparece ahí es lenguas en nuestra traducción al español, el griego que aparece ahí es glosa, o sea que podríamos decir idiomas entendibles y comprensibles. Vamos a ver en qué consisten estas señales. Primera señal: el viento huracanado. Cuando miramos a través de los diferentes medios de comunicación, hay numerosas películas acerca de los huracanes y todos los estragos que estos mismos generan.
La Biblia muestra la operación del viento en muchos momentos especiales, tormentas de las cuales tuvo que participar Jesús para tranquilizar. Pero este viento es distinto a los demás. Este viento no se manifiesta con un poder destructor, sino por el contrario, con un poder liberador. En el comienzo dice la palabra que el Espíritu sopló vida para que el cuerpo que Dios había creado tuviera hálito de vida y fuera traído a existencia. Esa es la primera referencia que tenemos del Espíritu como viento, que Él estaba en la superficie del mundo y luego da vida a los seres humanos, hálito de vida. Ahora este viento una vez más está soplando en Pentecostés, pero ya no para traer una vida física, sino una vida ¿qué? Espiritual. Pentecostés vino con un fuerte viento para traer vida espiritual de una manera especial, nunca antes vista en la iglesia. Y esta nueva vida, este nuevo soplo, ya no era algo intangible o subjetivo, ahora tenía una forma: la predicación de la palabra. Este viento poderoso del Espíritu de Dios ahora operaba para dar vidas con poder, para trasladar muertos de las tinieblas a la luz. Ese día Dios sopló nueva vida a los cuerpos presentes, cuerpos que ahora formarían un cuerpo llamado la Iglesia de Cristo. Pero también una de las cosas que Pentecostés quería dejar en claro es que el viento es soberano. ¿Recuerdan que Jesús le enseñó esto a Nicodemo? Que el viento no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Y así pasa con los hijos del Señor. Pentecostés nos muestra que no podemos ordenar la operación del Espíritu Santo a nuestro antojo y a nuestra manera, sino que esta viene cuando a Dios le place, traer vivos muertos, pero para mostrar que esta sucede cuando Dios quiere, de la manera que Dios quiere, y nadie gobierna sobre esta. ¿Van notando ustedes las diferencias significativas con la forma en la que se entiende el Espíritu Santo hoy? ¿Será que esta reunión de Pentecostés tuvo más o menos un pequeño letrero que decía: sábado de Pentecostés nos encontramos a las 7 de la noche para que haya una gran jornada de sanidades y milagros? Vengan, que el Espíritu Santo será derramado con poder. No. Los discípulos entendían que el Espíritu Santo es soberano. Pentecostés nos muestra que Dios opera con poder mediante la predicación, pero en la medida que Él lo determine, cuando Él lo determine. Así que esta alusión al viento no puede tomarse como algo liviano, sino todas las conexiones naturales que tiene con toda la Escritura, la operación del Espíritu Santo. Entonces, este primer elemento como viento, ¿qué nos recuerda? Que así como el Espíritu Santo sopló primero para vida física, ahora estaba soplando de manera especial para vida ¿qué? Espiritual, ¿cierto? Segundo, que se estaba manifestando de manera soberana, mostrando que el Espíritu de Dios es como el viento. ¿Esto qué quiere decir? Que no sabemos de dónde viene ni para dónde va, pero que Él da vida a quien quiere. ¿Qué más nos deja ver esta importante escena? Lenguas de fuego. Como lenguas de fuego, no literalmente una lengua que se estaba quemando con olor a chamuscado que descendió sobre ellos. Hay que aprender a entender el lenguaje simbólico. Y algo apareció en medio de la reunión que tenía forma de lengua de fuego.
El fuego tiene varios aspectos importantes en la iglesia. Note que en la historia del pueblo el fuego tenía también varios fines. Uno, poder destructor. En todos los juicios que se menciona acerca del fuego en el Antiguo Testamento, en todos los juicios mencionados en el Antiguo Testamento para Israel posterior al diluvio, siempre están acompañados de fuego. Pero el fuego también tiene un elemento purificador, y así lo entendía el pueblo de Israel. Pero así como el viento vino con poder sin destruir, ahora el fuego también aparece no para dañar, o al menos no para dañar algo bueno, sino para quemar algo malo, para purificar al pueblo del pecado a través del mensaje de la predicación de Cristo que sería dado en Pentecostés. Acá estamos viendo entonces un fuego que es puesto no para destruir a los presentes, sino para purificarlos y dar cumplimiento a lo que Juan prometió. Juan prometió que vendría uno que bautizaría, ¿en qué? En fuego. ¿Y quién sería? Cristo. Uno que bautizaría con un poder purificador que libra al pecador de la esclavitud, al pecado. Este fuego que se está manifestando en Pentecostés trae también recuerdos importantes a la memoria de quienes estaban presentes. ¿Recuerdan el fuego que acompañó al pueblo de Israel para protegerlos del frío? Ahora hay un fuego especial que está viniendo otra vez a través del Espíritu Santo a la iglesia para protegerlos en medio de la tarea que ahora estaban siendo comisionados, de las inclemencias de los enemigos por causa de la predicación fiel del Evangelio. El fuego que llevó a Israel por el desierto lo ayudó a ser librado de una esclavitud física. Este fuego que ahora va delante de la iglesia, que es el Espíritu Santo, ahora trae una liberación mayor. ¿Cuál? La primera, una liberación física. La segunda, espiritual. ¿Una liberación de qué? Del pecado. El Espíritu Santo está siendo puesto como señal pública en Pentecostés de vida espiritual, pero también de una libertad espiritual superior a la libertad física que vivió el pueblo de Israel. Ahora el Espíritu como columna de fuego asegura una liberación mayor, tanto de la esclavitud del pecado como del legalismo sofocante de Israel. Pues lo que se ofrecería en este encuentro sería nada más y nada menos que el Evangelio, un fuego poderoso que salvó a miles, luego a millones de hombres, mujeres y niños a través de una acción poderosísima. ¿Cuál? La predicación. Ese día en Pentecostés, el centro de lo que sucedió no fue el viento, no fue el fuego, no fue los idiomas, fue el mensaje comunicado, respaldado en ese momento a través de aire, fuego e idiomas. Lamentablemente el evangelicalismo moderno se centra en los elementos periféricos de ese suceso. Oh Señor, queremos que soples fuertemente como lo hiciste en Pentecostés, pero lo que están pidiendo es una experiencia sensorial en la que puedan sentir un viento que corre por todo su cuerpo. Otros, oh Señor, que hoy desciendan lenguas en este lugar y empecemos a hablar en lenguas. Oh, que hoy con fuego operes en la iglesia. Pero estos símbolos lo que traducen para nuestro entendimiento es: Señor, tú soplaste vida en el huerto al hombre. Sopla vida hoy a los muertos en pecados. Eso pasó en Pentecostés.
Señor, que así como en Pentecostés, tú descendiste en forma de lenguas de fuego, que hoy cuando el Evangelio sea predicado, sea comprensible a todos nosotros en nuestra propia lengua, para ser librados de la esclavitud del pecado y de los legalismos asfixiantes como lo hiciste en Pentecostés. ¿Cambia la connotación de esta escena? Ahora es importante, más que decir lenguas, para mayor precisión en nuestro lenguaje, deberíamos decir idiomas. Hablamos entonces que el fuego evoca liberación de la esclavitud del pecado. Hablamos que el fuego habla de purificación, como la iglesia es purificada a través de la operación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Van viendo los elementos de los símbolos. Viento, ¿qué nos recuerda? Soplo, vida, pero esta vez una vida espiritual. Fuego, que nos evoca una libertad. ¿De qué? De la esclavitud del pecado, mayor que la libertad física del pueblo de Israel, pero también nos evoca purificación. Quiero leer una cita de Joseph Swain que dice así: esa ira habría encendido un infierno de desesperación que nunca disminuiría en millones de criaturas, pero cayó en Jesús y ahí se consumió, hablando respecto a la purificación del fuego. Los discípulos no fueron consumidos por el fuego, no, ellos fueron transformados y fueron liberados de su pecado. Allí no se destruyó un hombre. Allí el fuego de Dios destruyó el poder del pecado sobre un puñado de hombres. Allí descendió el fuego no para consumir con ira a los que estaban presentes, sino para recordar a nuestro Salvador, que absorbió todo el peso de la ira del fuego de Dios que antes era derramado para destrucción. Es gracias a Cristo que ese fuego que descendió en Pentecostés no destruyó a los presentes, porque Cristo ya había absorbido sobre sí todo el peso de ese fuego consumidor. Es por eso que hoy el fuego que desciende a la iglesia no es para destruirla, es para purificarla, porque el fuego que destruye fue absorbido por Cristo para que los creyentes no seamos destruidos. Entonces, el tercer elemento que ya he tratado de introducir varias veces, pero me devuelvo, es el don de idiomas, no don de lenguas, aunque significa lo mismo. En nuestro tiempo se entiende algo diferente. Para nuestro tiempo, el don de lenguas ha sido lamentablemente pervertido o distorsionado. Siempre que utilizo este término quiero ser claro: perverso, pervertir, quiere hacer referencia a dar un uso inadecuado a algo santo, ¿cierto? Decía hace unos domingos respecto a que es perverso que los hombres traten de ayunar para obtener un bien material. No es que no podamos orar por necesidades materiales, pero es darle un uso a algo santo, un uso pecaminoso para tratar de manipular a Dios. Cuando digo que es pervertir las lenguas, es distorsionar el uso que en su momento fueron dadas. En esta escena tenemos un evento específico para hablar acerca de los idiomas. Habían personas de 15 regiones aproximadamente que hablaban en 15 idiomas distintos, que se reunieron para ver lo que estaba sucediendo con estos discípulos. ¿Y recuerdan ellos qué pensaron que estaba pasando? Pensaron que estaban borrachos, porque de repente todos empezaron a hablar ¿en qué? En diferentes idiomas. Pero si usted lee la palabra ahí, ese en diferentes lenguas, como ya lo dije, es glosa.
Ellos estaban entendiendo en su propio idioma. No eran glosolalias incomprensibles. Hermanos, yo sé que esto puede ser chistoso para algunos, pero hoy se enseña de esta manera las lenguas. Sonidos que solo comprende aquel que los está pronunciando y que otro de la nada dice interpretar. Cuando el texto dice que estos empezaron a entender en su propio idioma. ¿Y por qué pasó en este momento? Porque recordemos que todavía la Biblia no estaba consolidada, el canon no estaba cerrado. En este momento el Evangelio apenas estaba siendo dado a conocer a los hombres. Esta operación del Espíritu Santo, en el que más de 15 pueblos escucharon el Evangelio en su propia lengua, tenía el interés de que éste se extendiera, y luego estos viajeros llegarían a sus 15 territorios para hablar del mensaje descrito que habían escuchado a través de un viento poderoso, de un fuego liberador y purificador que habían logrado comprender, y ahora podían comunicarlo a otros lugares de la tierra. Leamos el versículo 5 del capítulo 2 de Hechos, por favor. Los discípulos eran de Galilea. No eran hombres de negocios internacionales que tenían dominio sobre el griego de este mundo para hacer sus transacciones. Es decir, sería más o menos como si habláramos de personas en Colombia que viven en un contexto relativamente humilde en su formación y en sus actividades laborales y no dominan el inglés para hacer transacciones o negocios. En este tiempo sabemos que ya no es una obligación ser bilingüe. En este momento el lenguaje principal no era el inglés, era el griego. Y las personas que hacían negocios internacionales dominaban el griego para poder hacer sus transacciones. Pero la mayoría de las personas no dominaban el griego. ¿Cómo hacer entonces para que el evangelio se difunda si los presentes no sabían cómo poder predicar a estos gentiles y a estos hombres que estaban allí presentes, que habían sido formados en lenguajes griegos? La intervención del Espíritu Santo no sería obstaculizada por la deficiente capacidad intelectual de su audiencia. Entonces miren lo que sucedió. Versículo 5. Capítulo 2 de Hechos. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno oía unas extrañas lenguas. ¿Qué dice ahí? ¿Cada uno qué? ¿Oía hablar en qué? Es decir, en su propio idioma. Lengua ahí es glosa, en su propio idioma. Un idioma entendible y comprensible. Estaban atónitos y maravillados. ¿Por qué? ¡Wow! Esos sonidos extraños que nunca había escuchado, qué poder. No era por la extrañeza de las palabras que estaban sorprendidos, es porque estos eran galileos que no sabían hablar otras lenguas y como ahorita estaban hablando otros idiomas. Es como si de repente estuviéramos acá dando una enseñanza y empezáramos a hablar en inglés, otros en italiano, otros en francés, y de repente iba pasando un francés y de repente va pasando un americano pero ¿y estos cuyabros que escasamente saben hablar el español? ¿De dónde hablan con tanta claridad mi inglés? ¿Por qué ese hombre que parece que ni siquiera tiene educación habla inglés con tanta precisión?
Eso fue lo que pasó. Pero este Galileo, ¿cómo pronuncia con tanta claridad mi idioma? Porque el Espíritu Santo estaba operando para que pudieran escuchar ¿qué? 5 tips para prosperar. 4 claves para romper las maldiciones generacionales. No, que estaban escuchando que Cristo vino, murió, resucitó para dar vida, que es el Salvador y que solo en Él hay perdón de pecados. Para eso el Señor les concedió hablar en otro idioma para que escucharan el Evangelio de salvación. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Así que no podemos darle una connotación distinta a este suceso. Versículo 9 para confirmar la lengua en la que escucharon. Partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África más allá de Cirene y romanos. Judíos, prosélitos, cretenses y árabes. ¿Qué dice el texto? ¿Qué podemos agregar a ese texto? ¿En qué los oyeron hablar? En su lengua, en su idioma. Así, mi hermano, que cuando usted esté participando de una enseñanza y empiecen sonidos como Rambo saca la bazuca, salta la manga larga, la calara, por favor, muy respetuosamente, muévete de ese lugar. Y esto, de verdad, lo digo con mucha seriedad. Muchas personas están sinceramente equivocadas al utilizar este tipo de glosolalias porque se las enseñaron como correctas y aprendieron a repetirlas y de verdad creen que es una operación del Espíritu Santo. Pero hay muchos que no están sinceramente equivocados, sino que utilizan esas glosolalias para manipular y engañar a su audiencia. No ignoro que hayan personas sinceramente equivocadas, pero mi advertencia y mi presentación tiene que ver es con esos falsos maestros que utilizan eso para impresionar a la gente y hacerles pensar que tienen una unción especial que realmente no existe. Así pues, en Pentecostés, estas lenguas vienen para garantizar que se difunda ¿qué? El Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Así pues, estas personas pudieron escuchar el Evangelio, que trae vida al muerto, aire, que purifica y libera de la esclavitud del pecado, fuego, y en su propia lengua para poder entender y comprender el mensaje poderoso que se les estaba hablando. Pero estos idiomas también significaron algo para el pueblo de Israel. Esto significó juicio. Este aspecto que estaba causando gran alegría sobre los gentiles también significa juicio para los judíos. ¿Recuerdan lo que pasó con Babel? Cuando las lenguas fueron esparcidas porque el pueblo se unió en desobediencia a Dios. Ahorita una vez más vienen las lenguas para decirle al pueblo de Israel algo específico. Ahora la gracia especial de Dios no estará más sobre una sola nación con una sola lengua y en un solo lugar. Ustedes han pecado contra Dios, ahora el juicio ha llegado. Y este mensaje y el carácter y cuidado especial de Dios ya no estará solo sobre ustedes como una nación especial, sino que ahora es dada ¿a quién? A los gentiles. ¿Y recuerdan los judíos qué pensaban de los gentiles? ¿Que eran qué? Perros, inmundos. Por eso para ellos fue juicio. Porque para ellos fue ofensivo que ahora la provisión especial de Dios
fuera quitada de la exclusividad que ellos tenían y dada a hombres de toda lengua y de toda nación. Y gracias a Dios así fue, porque si así no hubiera sido, nosotros hoy no estaríamos escuchando el Evangelio en nuestro propio idioma. Así pues, mis hermanos, este evento de Pentecostés tiene como centro el mensaje del Evangelio que fue predicado ese día. Las maravillas que hizo Cristo durante su vida, durante su muerte y durante su resurrección. Y hubo señales maravillosas para respaldar el mensaje. Viento fuerte, lenguas en forma de fuego que se manifestaron en idiomas para que todos pudieran escuchar. Así que si un día le preguntan, ¿qué es lo más glorioso de Pentecostés? ¿Usted qué va a responder? ¿El viento? ¿El fuego? ¿Los idiomas? ¿O va a decir el Evangelio que fue predicado ese día con poder, respaldado por Dios con señales maravillosos para que quienes estaban presentes lo creyeran y lo oyeran? No hay una obra más gloriosa de la manifestación del poder del Espíritu Santo que cuando el Evangelio es predicado y el Espíritu Santo trae convicción de pecado, traslada a un muerto de las tinieblas a la luz, purifica al pecador y lo santifica y nos permite comprender claramente el mensaje y poder llevarlo a nuestra vida. Así que cuando oremos, Señor, que hoy obres como obraste en Pentecostés, ¿qué es lo que estamos diciendo en palabras más sencillas? Que hoy cuando tu evangelio sea predicado, haya convicción de pecado, haya purificación y sea plenamente comprensible para todos los presentes. Termino con esto. Pentecostés deja algo importante. Dios derrama su espíritu ya no solo sobre judíos, sino ahora sobre personas de toda lengua y de toda nación. Dios en Pentecostés muestra que la semilla que había sido plantada en el Espíritu, del Espíritu Santo, en el Evangelio, en el Antiguo Testamento, ahora es alimentada y crece en una proporción mayor para que muchos crean. Y ahora Pentecostés da inicio a una etapa de madurez, pues antes el pueblo requería rituales y sacrificios porque eran como niños. Ahora la iglesia, por el Espíritu Santo, ya no necesita estas prácticas que eran propias del pueblo de Israel, sino que todas ellas en Cristo están completas. Ahora sabemos que en este tiempo el Espíritu Santo está operando con mayor poder que el que operó en el Antiguo Testamento. Y esto debería llevarnos a reflexionar en lo siguiente. Si hoy tengo una provisión mayor del Espíritu Santo, ¿realmente estoy viviendo cada día para su gloria? ¿Qué estoy haciendo cada semana para crecer en el conocimiento de Dios y para predicar a otros? Porque las lenguas de fuego también marcan la vocación de la iglesia. Y es que este poderoso mensaje sería comunicado ¿de qué manera? Hablando. Pentecostés no fue efectuado para que un grupo de personas caiga al piso y empiece a hablar en glosolalias incomprensibles para hacer pensar que ahí está el poder de Dios. Pentecostés descendió como lenguas de fuego para mostrar la vocación, que el mensaje sería hablado y debería llevarse en todas las lenguas, a todos los lugares, en todos los idiomas. ¿Qué vocación nos deja el Espíritu Santo en Pentecostés? Que hay que hablar el Evangelio.
Y si esta es la vocación que el Espíritu Santo dio a la iglesia en Pentecostés, tenemos que estarnos preguntando eso. ¿Estoy hablando el Evangelio? ¿Qué estoy haciendo cada semana para hablar de Cristo a otros? Porque esa es la vocación que dejó Pentecostés. Hay pasión en mi corazón por la evangelización, para sumarme a ella desde las capacidades que el Señor me ha entregado, para que muchos puedan oír el Evangelio y sean salvos. Unos viajarán a las misiones, otros apoyarán con dinero a las misiones, otros orarán por las misiones, pero todos deben tener la vocación del Espíritu Santo, entendiendo la necesidad de que muchos oigan el Evangelio en sus propios idiomas. Ese hombre tiene el don de lenguas. Uy, amén. Quiere decir que el Señor le está concediendo hacer una traducción del Nuevo Testamento de algún idioma que antes no tenía la traducción en sus propias manos y ahora está recibiendo la traducción en su propio idioma. Eso sí es el don de lenguas. No una glosolalia inintendible. No, el poder llevar el Evangelio a una comunidad en su propia lengua es un don. Ese sí es un don de lenguas. Hacer el Evangelio entendible a alguien en su propio idioma. Y si vamos a orar por ese don de lenguas, los apoyo. Muchos en medio nuestro que puedan ayudar a la traducción del Evangelio en muchas lenguas que aún no lo tienen. Dependo a diario de la operación del Espíritu Santo. Es decir, de acuerdo a lo de Pentecostés, continuamente estoy disfrutando de la operación del Espíritu Santo en mí, animándome a conocerlo más, purificándome, santificándome, ayudándome a ser más como Cristo. Estoy experimentando esto. Estoy caminando todos los días de mi vida para su gloria. Estoy esperando continuamente que me abra puertas para poder predicar y hablar a otros en su propio idioma. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, mis hermanos. ¿Queda claro? Susana.